Yo desde que tengo uso de razón me gustaba muchísimo todo lo que es el diseño. Inclusive mi papá, por ejemplo, estuvo mucho tiempo trabajando con máquinas industriales, cortadoras de acero, y yo todo ese ambiente lo tuve desde pequeño, ¿no? Entonces estuve muy involucrado con la parte del diseño y fue así como empecé a involucrarme con todo lo que es arquitectura, ¿no? Cuando estaba ya estudiando arquitectura me llamaba muchísimo la atención toda la parte del modelado, toda la parte de modelado 3D sobre todo. Y lo que hice fue meterme a cursos a cursos de modelado en 3D, a cursos de programación. De hecho, ninguna escuela en ese momento, en el año 96, 97, 98, no ofrecía ningún tipo de modelado, ningún tipo de curso que tuviera que ver directamente con la computadora. Yo decido irme a estudiar una maestría, un máster que le llaman en Barcelona, que se llama Arquitecturas Genéticas, ¿no? Con diferentes profesores de fama internacional. Y yo ya con el background, digamos, de todo lo que es programación, pues de cierta forma me empiezo a meter ya de lleno a programar diferentes elementos, diferentes objetos arquitectónicos. Sí ha sido una acumulación de diversos años. Yo me atrevería a decir alrededor de 6, 7 años, donde empecé realmente ya a trabajar con lo que es programación. De hecho, no fue solamente en Barcelona, porque ahí cuando yo empecé a trabajar con cuestiones de programación, inclusive tuvimos la oportunidad con el estudio Híbrida, con Jordi y Silvia Felipe, de desarrollar unas oficinas para Eurocont, ¿no? Entonces ahí yo tuve la oportunidad de diseñar y de construir todo lo que es la fachada, que eran 72 paneles y cada uno de ellos diferentes paneles, diferentes tipos de porosidades que respondían al sonido, a la acústica, a la iluminación, etcétera. Posteriormente yo estuve viviendo también un año en Londres, Inglaterra, y también estuve desarrollando más lo que son las tecnologías de fabricación. Trabajé con Cloud9, ahí también estuvimos haciendo demasiado todo lo que es geometrías muy complejas en la Casa Villanurbs. Y posteriormente yo estuve viviendo también en Roma, tuve un contrato como líder de proyecto en Maximiliano Fuxas. Entonces son cosas que se han estado formando paso a paso, ¿no? Inclusive en la academia, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de dar clases desde el año 2003. Pues todo eso, de cierta forma, yo lo he tratado de llevar tanto a la academia como a la práctica, ¿no? Algo que a mí me llamaba mucho la atención, y uno de los objetivos principales por los cuales yo dejé México fue porque me daba cuenta que muchas de las cuestiones que nuestros profesores nos decían era completamente diferente a lo que ellos hacían en los estudios, ¿no? Entonces había como una disociación de lo que se decía en las clases con lo que se hacía, con lo que ellos hacían en el despacho, ¿no? Lo que es la arquitectura genética es, en pocas palabras, es entender cómo funcionan los sistemas con reglas, ¿no? A través de reglas, a través de algoritmos, y estas reglas cómo las puedes tú aplicar para desarrollar objetos no solamente más complejos por el hecho de decir o por el hecho de responder a cuestiones estéticas, sino por el hecho de tener diferentes tipos de respuestas, ¿no? Respuestas dinámicas, ¿no? Respuestas donde los edificios se vuelven inteligentes, pero se vuelven inteligentes no como el hecho de decir, ok, yo me muevo y se prende una lamparita, o me muevo y pasa algo con la fachada, sino es una respuesta a lo que yo denomino como respuesta integral, ¿no? Donde está compuesto por la estructura, la materialidad, obviamente la estética, porque tiene que tener una estética, y la funcionalidad, ¿no? Es cierto que se puede aplicar a cualquier escala, ¿no? Te pongo un rápido ejemplo. Nosotros en la Universidad Tecnológica de Graz ahora estamos desarrollando un proyecto que tiene que ver con la estructuración de formas no estándar a través de paneles planos, ¿no? Entonces esto por un lado tiene, tiene una complejidad geométrica, por el otro lado tiene una complejidad estructural. Entonces en una palabra estamos tratando de integrar lo que es estructura, el material que estamos utilizando, madera, y la forma estética y el funcionamiento, ¿no? Entonces son estructuras autoportantes. Al integrar todos estos elementos en un software que estamos diseñando, pues lo que estamos intentando es que realmente pueda venir un diseñador, tanto industrial como un diseñador arquitectónico, inclusive un ingeniero, y que diga, mira, ¿sabes qué? Yo quiero desarrollar esta forma que no tiene ningún tipo de racionalización geométrica, y a través de nuestro software pueda racionalizar la forma, pero de un inicio, ¿no? Ahora lo que sucede mucho en los edificios que se están diseñando con formas, digamos, amorfas,
Lo que está sucediendo es que la racionalización de la forma, la racionalización de la ingeniería viene después, entonces es lo que se conoce como post-racionalización. Otros beneficios que va a traer esto, aparte del conocimiento que ya por sí solo es algo muy fuerte, es la cuestión de ver los edificios ya respondiendo de una forma muy diferente, ¿no? O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, aquí en tu hermosa vista que tienes, cada uno de estos edificios han sido construidos en un tiempo muy específico, pero ellos no son capaces de responder a las necesidades de las circunstancias o del medio ambiente que se van generando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces digamos que el tiempo es algo que simplemente le sucede a los edificios. Por el contrario, lo que nosotros proponemos sí son edificios que tienen una cierta duración de vida, un cierto tiempo determinado que se genera a través de los años, pero que podrán tener las capacidades de regenerarse y de responder a futuras circunstancias, ¿no? Y a las necesidades del usuario, porque pues, no tenemos que olvidar que todo lo que nosotros construimos es siempre para el hombre, ¿no? Fuimos el único despacho mexicano que en las últimas 2 bienales de arquitectura de Beijing hemos participado, que es justo la bienal que internacionalmente reconoce más todas estas tecnologías digitales. Y así también, por ejemplo, con Nose Gallery de Melissa Woolford en Londres, Inglaterra, también nos invitó a hacer un video que de hecho nos ayudó mucho a repensar lo que era realmente Rethinking Architecture, ¿no? Que presentamos en Beyond Media en Italia. Lo que busca realmente Rethinking Architecture es hacer colaboraciones a nivel, digamos, internacional, pero donde las colaboraciones se gesten desde el inicio del diseño, ¿no? Nosotros vemos la arquitectura como algo que tiene que ver con geometría, con estructura, con la forma, la función y la materialidad, ¿no? Si yo de cierta forma me desligué de todo esto que tenía que ver con mi historial como arquitecto mexicano, fue precisamente por tratar de integrar todos estos elementos y hacer una propuesta que realmente pudiera mejorar de cierta forma, ¿no? Las calidades de vida, las cualidades de vida. Lo que te comentaba es que si nosotros podemos observar, por ejemplo, la Feria de Milán, de Massimiliano Fuksas, en Italia, el Museo BMW de Krupp Immenblau, esto en Alemania, o simple y sencillamente lo que tenemos aquí, el Museo Sumaya de Fernando Romero, pues lo que nos damos cuenta es que las formas que describen el diseño arquitectónico, en primer lugar, no tienen absolutamente nada que ver con el proceso y el diseño constructivo, ¿no? La ingeniería. Es decir, todos estos procesos de la ingeniería y la racionalización de la fachada y de la estructura vinieron después, es lo que se conoce como a posteriori. Nosotros justo con este proyecto que te comentaba de la Universidad Tecnológica de Graz, pues estamos tratando de racionalizar todo lo que tiene que ver con la ingeniería constructiva y de fabricación, inclusive de ensambles de las piezas, por ejemplo, de los paneles, ya de las fachadas o de lo que tiene que ver con las estructuras autoportantes, pero en el primer lugar, o sea, cuando yo me refiero en el primer lugar, que cuando tú manipules algo, digamos, esta manipulación ya tenga ese pensamiento del material, ¿no? Entonces tú al hecho de decir, mira, yo quiero que esta forma se convierta, por ejemplo, en una forma gaussiana negativa, pues ya en algún momento te da que el software se rompe, ¿no? Se rompe porque simple y sencillamente esa forma, digamos, física no puede ser realmente construida. Mira, yo creo que el ejemplo más claro que te puedo dar es la naturaleza misma, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, observamos con los tsunamis o con los diferentes fenómenos naturales, lo que sucede es que si tú tomas, por ejemplo, una planta, ¿no? Una planta lo que hace a partir de su evolución, todas sus características físicas que se conoce como el fenotipo, que están, digamos, desarrolladas por lo que es el genotípico, que son las reglas de las cadenas ADN, etcétera, que llevan a integrar este fenotipo, pero el fenotipo responde directamente a lo que son las circunstancias. Con el hecho de aprender y adaptarse, eso quiere decir que no sabe, la naturaleza no sabe lo que va a pasar mañana, ¿no? No sabe si de pronto va a venir un huracán o si de pronto va a pasar un fenómeno natural que los va a destruir, pero a partir de que pasa el primer fenómeno natural, lo que hace es que aprende. Una vez que ya aprendió, pues mete todas esas reglas, toda esa información en sus códigos y puede reestructurar su forma. Pues lo que hace es adaptarse a nuevas circunstancias, ¿no? Entonces eso es lo que yo me refiero cuando hablo de arquitectura, que pueda tener las capacidades de integrar esta lógica. Esto es lo que realmente podría empezar a integrar de cierta forma las ciudades del futuro, ¿no? ¿Cómo se podrían rediseñar las ciudades del futuro? Pues esa es una muy buena propuesta, ¿no? Y el diseño tradicional para nada está peleado con el diseño computacional, ¿no? Se podrían integrar perfectamente y de hecho tanto uno aprender del otro para poder integrar las cosas, ¿no?
Pues mira, nosotros ahora mismo estamos trabajando ya con nuestra primera pieza de mobiliario. Esperamos que ya a inicios del próximo año pueda salir al mercado. Nuestro interés no es comercializar algo que se vuelva, digamos, 10,000 piezas, sino realmente poder aportar un plus a un costo, digamos, el más bajo posible, ¿no? Pues esperamos ya que finalmente podamos realizar nuestra primera solo exposición, como se le llama, a un futuro no muy lejano, desarrollar nuestro primer libro donde podamos explicar todas estas teorías de forma muchísimo más pausada, pautada y que se pueda realmente integrar todas estas teorías y conocimiento que ha sido trabajo de largos años.